Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy correspondiente a reportes de caso. Vamos a compartir la pantalla. Listo. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Escuchar por Sí ahí? se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ahora, para empezar, los reportes de casos son el primer nivel de evidencia. Para quienes nos pudieron acompañar en el primer curso, recordarán que existe una pirámide de evidencia en la que hay distintos tipos de investigaciones sobre las cuales, de acuerdo a su mayor rigurosidad, nos permiten tomar decisiones y llegar a conclusiones y a afirmaciones, por así decirlo. Dentro de estos niveles de evidencia, en la base, es decir, en el menor nivel de evidencia, tenemos a los reportes de caso, ¿no? La mayoría de nosotros entendemos de que se trata de un reporte de caso, no son aquellos casos inusuales, de repente casos muy raros en su presentación, que pues se publican como caso único o 1, 2, 3, 4 casos de algo inusual, ¿no? Eso es un reporte de caso. Al ser reportes de pocos pacientes, las inferencias, es decir, el análisis que uno puede llegar con estos reportes son casi nulos, no en su mayoría. Por ese motivo es que se refiere, ya vamos a ver más adelante, como una investigación de bajo nivel de evidencia. Pero eso no quiere decir que sea de bajo nivel de importancia o de trascendencia, ¿no? Como vamos a ver ahora más adelante. Y más adelante, pues también, ya como parte práctica, revisaremos un reporte de caso con una guía, que es una guía CARE, que es un checklist, ¿no? Que nos permite a nosotros identificar, ok, qué información venimos recolectando de nuestro caso inusual, del caso que queremos reportar, y si es que tenemos los datos suficientes para que sea apto para publicación, ¿no? Porque a veces de repente tenemos un caso extraño, copiamos historia clínica, pero de repente a la hora de redactar ya el artículo final nos encontramos que hay datos que nos faltan, ¿no? Que hay datos que no hicimos correctamente. Entonces, para evitar esa redundancia de volver a sacar historia clínica o volver a hablar con el paciente de repente, al menos en nuestro campo, las patologías materno-fetales, ginecológicas son delicadas de tratar, ¿no? En general, todas las enfermedades, ¿no? Pero nuestra población es particularmente vulnerable. Entonces, para no reincidir de repente en algo que puede ser incómodo para los pacientes, es mejor tener bien las pautas de qué información necesitamos para poder hacer un reporte de caso de la forma más completa posible, ¿no? Ahora, ahí está. Como decía, un reporte de caso es un tipo de estudio observacional, ¿no? Para hacer un pequeño repaso observacional, porque no vamos a intervenir en ninguna variable, solamente vamos a observar y reportar lo que vemos, ¿no? Es que presenta detalladamente problemas médicos de un paciente único y de características únicas. Suele también haber la figura de serie de caso. Para eso, como cada paciente único, también se suelen presentar a veces series de casos en las que se presentan hasta 15, 14 casos, 10 casos de algo inusual, ¿no? La maternidad, al ser una institución de tercer nivel, rectora de la salud materno-perinatal, pues suele tener muchos casos raros, ¿no? Y para decir muchos, hablamos de 2, 3, de algo que usualmente se ve muy pocas veces en todo el mundo, ¿no? Porque recibe la mayor cantidad de pacientes complicadas de todo el Perú, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer series de casos de 10, 12, 15 pacientes de repente, ¿no?
El reporte de caso organiza y vuelve a narrar lo que ocurrió en la historia clínica, evolución de la enfermedad, cuidados médicos instituidos y los resultados obtenidos, ¿no? Son el único medio, como dice ahí, para describir eventos clínicos raros. Y es la única forma válida, ¿no? De hacerlo de esta forma. No, válida en el sentido científico, ¿no? No es lo mismo de repente publicarlo en un congreso, ¿no? Mencionarlo y que quede para el congreso, a hacer un reporte, redactarlo y publicarlo y que quede ya escrito, como dicen, escrito en piedra en la comunidad científica, ¿no? Es siempre importante publicarlo si es que nos encontramos con uno. Otra cosa importante de los reportes de caso es que, a diferencia de los estudios de mayor nivel de evidencia, estos no suelen perder tanto su interés con el tiempo que pasa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un estudio analítico, por ejemplo, de anemia en gestantes del año 2017, que nunca publiqué, al año 2022 que estamos ahora, ya no sería muy trascendente publicarlo. Y sería muy difícil que una revista acepte su publicación, justamente porque la trascendencia de esa patología hace tanto tiempo ya pasó, ya no es tan importante porque la población, las características, los agentes externos, todo ha cambiado en estos 5 años, ¿no? E incluso algunas patologías suelen ser pues mucho más de rápido cambio, ¿no? Por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, y yo quiero publicar algo de 2018, 2019 incluso, ahora, y yo quiero publicar ahorita, pues ahorita quizás no puede ser tan trascendente por el tema del COVID, ¿no? Que modificó muchísimo todo ese tema de las enfermedades intrahospitalarias, no solo por el COVID, sino por todas las medidas de bioseguridad actuales que se tuvieron que tomar, ¿no? Entonces ahora sería más trascendente publicar de ese tema ahorita, ¿no? Sin embargo, un reporte de caso sí suele ser, de repente yo vi el caso de, no sé, algo muy inusual, una malformación congénita muy inusual, hace 2 años, de repente, ¿no? O hace 3 años. Y de repente por ahí me encontré con la mamá, me contó del bebé, cómo fue, si es que superó o no superó. Y recuerdo que fue un caso muy inusual. Así haya sido hace 3, 5 años, o lo tengo ahí registrado, todavía es trascendente publicarlo porque es un caso inusual, ¿no? A eso me refiero con que no pierde trascendencia tan rápidamente en el tiempo, ¿no? Ahora, eh, otra cosa importante de que por más de que tenga menos nivel de evidencia en el sentido de que tiene menos validez para toma de decisiones, es el inicio de la investigación, ¿no? Así empezó el COVID, ¿no? Teníamos estos reportes de caso en China, por ahí 10 casos de una síndrome gripal, síndrome respiratorio agudo, eh, que los llevaba a ventilación mecánica, otro reporte por aquí de 15 casos. El primero, ¿no? Que sabemos la historia del médico que lo reportó y fue despedido, ¿no? Recuerdo que vi la publicación, lastimosamente ahorita no la pude conseguir para la presentación, pero fue una publicación muy corta en una revista eh, que había publicado justamente eso, ¿no? Y también otra revista científica de noticias científicas, no de revistas científicas de artículos, sino una revista de noticias científicas en la que notificaba justamente eso, ¿no? Un reporte de un brote gripal en la ciudad de Wuhan donde él vivía, ¿no? Y así empieza la investigación. Entonces, sobre todo cuando hablamos de patologías infecciosas, siempre es recomendable publicar, reportar a nivel académico lo que estamos observando, ¿no? Y hacerlo más detalladamente posible, para que así tenga más pautas para siguientes investigaciones. Como dice acá, sin embargo, sus limitaciones, ¿no? Estos reportes de casos tienen alta sensibilidad, ¿no?
porque detecta pues estas novedades, detecta lo inusual. Sin embargo, tiene poca especificidad para la toma de decisiones médicas, que es lo que venimos hablando. Se pueden hacer pocas evaluaciones formales, es decir, poco análisis de lo que encontramos. Básicamente es una descripción, conclusiones, así sea una serie de casos de 15 pacientes, no se podrían sacar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una malformación en la que encuentro que 10 de 15 son varones, ¿no? Pero otro reporte de caso, aquí de repente en Colombia, su serie de casos de 20 pacientes, ellos encontraron que 15 de 20 eran mujeres. Entonces, por más de que haya una diferencia, no se puede decir que afecte más a hombres o que afecte más a mujeres, porque pues la población es muy pequeña para dar alguna conclusión, alguna inferencia de ese tipo, ¿no? Ahora, otro tema también es que se presta a algunos sesgos, ¿no? Puede que el resultado que hayamos observado en el paciente, en el caso de reporte de caso, eh, haya sido producto de otros factores no controlados externos, más que por la misma enfermedad, ¿no? De repente vemos el caso de un cáncer ginecológico de presentación inusual, ¿no? Que rápidamente hizo metástasis y falleció. De repente en ese tipo de cáncer no es usual que fallezcan tan rápido, que sea tan agresivo ese tipo de cáncer, ¿no? Se reporta como de esa forma, ¿no? Un cáncer muy agresivo, pero de repente no contamos con que la paciente tenía una inmunodeficiencia congénita no diagnosticada de repente, ¿no? Y que nunca se diagnosticó quizás, o que de repente esa paciente se contagió de VIH en el camino y por lo tanto esos fueron los resultados que tuvo, ¿no? Entonces hay varios factores que al ser en su mayoría los reportes de caso, a veces de fuente secundaria, nomás revisamos la historia clínica de detalle o de entrevista a la paciente o al familiar, tutor, eh, que tiende a quizás tener también el sesgo de recuerdo, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿no? Puede ser que lo que hayamos encontrado no sea directamente relacionado a la enfermedad, sino relacionado al entorno u otras condiciones. Así que esa es una de las limitaciones de los reportes de caso. ¿Qué más dice por acá? Más que nada eso, ¿no? Como sabemos, los estudios de más nivel de evidencia, como los casos y controles o de tipo corte y aún más los ensayos clínicos, sí se dan en condiciones mucho más controladas, siendo el máximo control en los ensayos clínicos, ¿no? Donde nosotros podemos confirmar y afirmar de que los resultados que estamos estudiando son producto de la intervención que hemos colocado, ¿no? Esa es ya la principal diferencia. Existen dos tipos de reporte de caso. No solamente este reporte de caso de tipo... Me faltó aceptar una persona. No solamente este reporte de caso de tipo clínico relacionado al diagnóstico, como que una malformación congénita usual, o como, por ejemplo, eso, un diagnóstico raro, ¿no? Una presentación anómala, sino también el reporte de caso relacionado al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el reporte de caso relacionado al diagnóstico pues va dirigido a describir una condición clínica nueva, como es una presentación inusual de la enfermedad conocida, un nuevo método diagnóstico también, ¿no? Eh, una asociación inesperada entre la enfermedad y los síntomas, diagnósticos difíciles de realizar, y estos, como dicen, no hacen énfasis en el tratamiento de las condiciones. Por ejemplo, se empezó a reportar casos de diarrea y dolor abdominal en pacientes jóvenes por COVID, ¿no? Eso empezó con varios reportes de caso, ¿no? Y se encontró que era también una extensión de todas las manifestaciones que tiene el COVID en el cuerpo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? De la misma manera podemos encontrar de repente que
con cierta prueba diagnóstica, también se puede detectar una enfermedad que usualmente no se detecta con eso, ¿no? Con esa prueba diagnóstica en particular. Sin embargo, los reportes de casos relacionados al tratamiento va más en qué yo hice en mi práctica clínica diferente que funcionó. Puede ser que por condiciones externas haya funcionado en este caso particular. Sin embargo, por más de que esté presto al sesgo, es válido reportarlo para ver si es que se puede replicar en otras condiciones más controladas, ¿no? Estos reportes de casos relacionados al tratamiento, como dice ahí, tienden a ser más detallados, brindan información mucho más completa, porque obviamente como es un tratamiento, lo que buscamos en este caso es la replicabilidad, ¿no? Evaluar que a la hora de replicarse, obviamente, seguro para el paciente, y mientras más detalles mejor, porque así yo puedo igualar las condiciones y ver si en mi paciente también funciona. Se dividen dentro de este mismo grupo en los que evidencian un enfoque terapéutico nuevo, original o mejor, y la aparición de nuevos o inusuales efectos adversos. Esos relacionados al tratamiento se suele hacer mucho en cirugías, ¿no? Técnicas operatorias diferentes, tipos de, de antibiótico profilaxis también diferente, lavado diferente, etcétera, ¿no? Eso se aplica mucho en la parte quirúrgica, porque obviamente la técnica operatoria suele ser a veces hasta propia de cada cirujano, ¿no? Entonces, cada cirujano sabe qué técnica aplicar y de repente alguna le funcionó o es su marca, ¿no? Algunos cirujanos tienen su marca propia de cómo ellos operan tal tipo de patología y eso se puede reportar porque quizás ven mejor resultado postoperatorio, ¿no? Eh, me pasó, bueno, como experiencia personal, ¿no? Yo conocí un cirujano que hacía un tipo de nudo con una técnica que aseguraba que pues, los puntos nunca se soltaran y que dejaran poca cicatriz. No sé si lo habrá publicado, pero era su firma, ¿no? Veía la cirugía y sabía cuál era su punto y cuál no era su punto, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas también son publicables y también son algo que se podría replicar en otras condiciones, ¿no? Que es la utilidad de estos relacionados al tratamiento. Ahora, los reportes de caso suelen ser, están ganando más popularidad en su publicación en los últimos, como ven, 5 años, ¿no? Inicialmente los reportes de caso eran muy escasos, obviamente la publicación científica no era tan usual o tan difundida, o tan accesible, sobre todo a tanto público como ahora, ¿no? En los 60, 70, sin embargo, hacia 2010 y 2015, las publicaciones en la plataforma PubMed ha aumentado mucho más en popularidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver no solamente con que hay, no tiene que ver tanto con que hay más casos raros, ¿no? Porque casos raros yo creo que siempre han habido, sino que tiene más que ver con la accesibilidad a la publicación, con el conocimiento de que se puede publicar estos reportes de casos. Anteriormente, pues podíamos ver casos rarísimos o que a veces ni diagnóstico tenían, ¿no? Y que los pacientes se pasaban años sin diagnóstico y porque no había acceso a la salud, no había acceso a la información, no había internet, no había tantas condiciones ahora que nos conectan en conocimiento, ¿no? Sin embargo, ahora pues sí hay todas esas condiciones, entonces es más fácil publicar casos, ¿no? Y por eso siempre se recomienda y se da estos cursos para que se conozca la forma y el mecanismo de poder hacer esas publicaciones. Existen también revistas particulares especializadas en publicar reportes de caso, ¿no? Si bien todas las revistas aceptan reportes de caso y tienen acápites y estatutos para hacer las publicaciones de caso en sus revistas, existen ciertas, esta lista de acá, como vemos acá, que va dirigida a su publicación básicamente a ese tipo de reportes, ¿no? Muchos son en inglés, ¿no? Muchas son en inglés, sin embargo, acá tenemos esta de acá que es Hindawi,
que pues como ven abarca una serie de especialidades, ¿no? Por grupos, que son revistas, más, quizás algunas son en español, entonces nos dan esa facilidad de que al entrar a Hindawi pues podemos encontrar más, cada una dirigida a las especialidades que nos interesaría publicar, ¿no? Y obviamente pues ya las más grandes, ¿no? Como era el BMG, Clinical Case Reports, SAGE, International Medical Case Reports Journal, etcétera. Entonces ya son unas un poquito más grandes, pero en Hindawi podemos encontrar revistas, como repito, algunas en español que pues, pueden ser un poco más accesibles para publicar. Esto ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿qué características técnicas tienen que tener los reportes de caso? Generalmente los reportes de caso son cortos, son artículos cortitos, ¿no? Que su extensión va a depender de cuánta información yo puedo reportar de paciente. Por ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente con sepsis por una bacteria inusual, ¿no? Mucho, pero ahí obviamente va a ser más extenso porque tengo muchos parámetros, muchos valores que colocar, ¿no? Infectológicos. Tengo que colocar los hemogramas, tengo que colocar el perfil bacteriológico de esta bacteria en particular que está generando la sepsis, etcétera, ¿no? Igual los reportes de caso de COVID, no había mucho interés, por lo tanto se colocaba todo su laboratorio, ¿no? Que era de interés, de mucho interés conocer todas las especificaciones de COVID. Sin embargo, hay casos que requieren menos texto, menos amplitud. Por ejemplo, un tipo de malformación en particular, ¿no? Podemos tener los parámetros ecográficos, podemos tener el cariotipo de repente, podemos tener la parte morfológica e histológica de la malformación, ¿no? O del feto, pero más podemos explicar más. Entonces, la extensión puede ser un poco más corta, ¿no? También se suele estirar a hacer reportes de caso asociados a revisión breve del tema, ¿no? Se aprovecha el reporte del caso para también describir un poco qué otros reportes se han hecho, de qué se trata la patología, cómo es su fisiopatología, etcétera, ¿no? Y pasa, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en este caso no se reportó hasta donde yo recuerde, pero como nosotros, o sea, es también otro comentario, ¿no? Nosotros en nuestra actividad eh, asistencial siempre vamos a ver casos extraños, ¿no? Casos raros, ¿no? En este caso era una paciente mujer que estaba hospitalizada en cirugía por hemorragia digestiva alta, si no me equivoco, y hematemesis. Entonces ella estaba siendo estudiada por 30.000 cosas, por muchos especialistas, pero algo que no habían detectado, que la paciente oscilaba en periodos de hemorragias por todas partes y luego periodos sin hemorragias, que duraban de tiempo prolongado, la iban a dar de alta y luego de un tiempo volvía a hacer hemorragias, ¿no? Y era así, había ya pasado como 3 meses con hemorragias intermitentes. Lo que no se habían dado cuenta es que esas hemorragias venían justo en el periodo de su menstruación, ¿no? En su ciclo menstrual. Y esa hemorragia era debida a un coriocarcinoma metastásico a todo el cuerpo, ¿no? Tenía metástasis de coriocarcinoma en cerebro, que era lo que le había llevado a las convulsiones, que era su última hospitalización, ¿no? Porque ya había sido dada de alta anteriormente, porque el sangrado paró, pero cuando llegó a su siguiente menstruación, sí le dio convulsiones, hematemesis, hemorragia digestiva baja, y ese fue el caso, fue un coriocarcinoma que fue atendido como otra cosa, ¿no? Sin embargo, el detalle estaba justo en que cuando le venía la menstruación, empezaba toda esa serie de sangrados, ¿no? En todo el cuerpo. La paciente mejoró con el tratamiento quimioterápico y obviamente con un resultado de BTHCG muy positivo, ¿no? Entonces, esos son el tipo de
Ya no recuerdo bien qué, pero son casos, ¿no? Que nosotros vamos a ver siempre en nuestra práctica clínica a cada rato, ¿no? Y son válidos de publicar. Entonces, la extensión, como repito, va a depender mucho de cuánto tiempo la paciente ha sido atendida. Esta paciente, por ejemplo, tenía una historia casi de casi 30, 20 centímetros de alto, ¿no? Porque era una historia muy gorda, porque había sido atendida por muchos servicios, como también algo que se puede diagnosticar a la primera de repente o inusualmente, y la historia clínica va a ser muy cortita, ¿no? Y entonces, la extensión del reporte puede depender de eso. Sin embargo, hay ciertos parámetros dictados por revistas en las que ellas tienen su propio límite de palabras, su propio límite de tablas y figuras. Como vemos acá, la extensión máxima de un reporte de caso puede llegar a, perdón, puede llegar hasta 2000 palabras, ¿no? Hay algunas que hasta 2500, pero incluyendo referencias, ¿no? Algunas que son mucho más escuetas, ¿no? Que pueden llegar a 1500 palabras o hasta 800 palabras en el American Journal, ¿no? Esas son reportes mucho más cortitos, ¿no? El número de tablas o figuras usualmente puede llegar hasta 3, 5, más o menos, ¿no? En extensión. E incluso la revista Colombia Médica de la Universidad del Valle puede alcanzar hasta 12 tablas o figuras, ¿no? Está mucho más extensa. Y el número de referencias sí puede ir, es mucho más variado, ¿no? Por ejemplo, el American Journal, perdón, llega solamente hasta 5 referencias, un reporte de caso muy cortito. Pero otras pues sí llegan a 25, 10, 20, ¿no? ¿Cuál es la recomendación al final para la hora de cuán extensa pueden hacer su reporte de caso? Pues primero revisar a qué revista van a publicarlo para ver cuánto nos podemos extender, ¿no? Cuánto detalle podemos dar para poder ser más escuetos o de repente podernos explayar más. Ahora, es muy importante, y como ya vamos a ver en la guía CARE, que puntos debemos de tocar en un reporte de caso. Lo más importante es mantener una línea de tiempo ordenada, ¿no? Si bien a veces recibimos al paciente al final, como vimos este caso que estaba comentando, ¿no? Al final de muchas atenciones, de muchos pasos de servicio a servicio, ¿no? Y al final encontramos que era algo gineco-oncológico, ¿no? Cuando estaba la paciente en la sala de cirugía, este, tenemos que siempre irnos desde el primer síntoma, si es posible, hasta el desenlace, ¿no? Siempre reportar historia médica pasada si fuera relevante. No vamos a coger, ¿no? El paciente se fracturó el brazo cuando tenía 14 años, cuando el caso era un cariocarcinoma, entonces eso no va. Deberíamos empezar ahí de repente el primer momento de sangrado, o si es que tuvo de repente una placenta previa acreta, un acretismo presentario previo al cuadro clínico inicial, que creo que ese fue exactamente el caso de la paciente, y había tenido un embarazo con placenta previa acreta, ¿no? Tenía un hijo, ya no recuerdo la edad del niño, y que años después a este embarazo es que presenta estos episodios, primero de sangrado, hematemesis, etcétera, ¿no? Entonces, así va la situación. Luego la enfermedad actual, ¿no? El examen físico, la evaluación diagnóstica y el diagnóstico inicial que se le dio a la paciente. Luego sí, una vez que se da el diagnóstico tal cual, siempre pide la revista colocar qué tratamiento se le hizo, ¿no? Referirse que ese tratamiento es el ideal, como dice, si está indicado o no. A veces las guías de práctica clínica nos piden cierto medicamento, que en Perú no hay, porque es de realidad, Perú no existe, o no hay acceso a ese medicamento. Por ejemplo, los niños que tienen ciertos tipos de linfoma no acceden a trasplante de médula ósea porque no hay, es muy complicado en Perú. Y solo se les va colocando transfusiones, ¿no? Entonces, eh, se debe especificar, ¿no? Si bien a veces uno quiere siempre quedar bien con el lector o con la revista o con la publicación, por más de que no sea el tratamiento ideal,
hay que explicar por qué. Obviamente uno nunca va a actuar de mala intención, ¿no? Se dio tal medicamento porque en ese momento no existía el otro indicado en el hospital o porque en Perú no existe, en Perú no se manda, etcétera, ¿no? Hay que siempre buscar la transparencia absoluta en un reporte de caso. Luego también, ¿qué se hizo en la intervención en marcha y seguimiento? ¿No? Mientras si, más podamos hablar de cómo siguió a la paciente con el tratamiento, es mejor el reporte de caso, ¿no? A veces algunos reportes de caso los devuelven y te dicen, oye, me interesa tu reporte, pero ¿sabes qué? Haz un seguimiento de 6 meses más para ver cómo sigue la paciente, porque nos interesa saber cómo terminó, ¿no? Y luego el seguimiento final, ¿no? Si es que falleció, si es que se curó, si es que remitió la enfermedad, etcétera. Si es que quedó con alguna secuela importante, eh, cualquier cosa, ¿no? Es importante hacer hasta el final el posible seguimiento. Después, cuando a veces encontramos un reporte de caso, como un caso inusual, perdón, es importante mantener el contacto con el paciente y poder hacerles llamadas, obviamente indicándoles de que su caso es importante. Ahora vamos a también ver la parte del consentimiento informado, ¿no? Indicándole que su caso es inusual, que es importante su reporte y que les gustaría a ustedes como investigadores eh, publicarlo en su momento cuando tengan los datos necesarios, ¿no? Los datos completos. Y si es que la paciente permite una llamada constante, no un contacto o mantener el contacto, y es que aceptaría sus llamadas para poder ir viendo su seguimiento. Obviamente, si son los médicos tratantes o el personal de salud tratante, no del paciente en particular, eh, asegurándoles que también pues van a poder hacer el seguimiento clínico, ¿no? Un seguimiento de atención, ¿no? En el caso de que sean estudiantes o de repente tesistas, siempre podrían apoyarse con un asistencial superior de repente, ¿no? Para poder asegurar que el paciente, ok, me van a entrevistar, van a utilizar mi información clínica en este reporte de caso, pero me beneficio de la atención que me van a dar, ¿no? Siempre hay que dar algún tipo de beneficio a la paciente a la hora de un reporte de caso. Y finalmente la resolución de ese episodio de cuidado, ¿no? Ahora, vamos a ver primero, antes de ver la guía CARE, la parte del consentimiento informado. Déjenme, vamos a dejar de compartir un ratito. Y voy a ver aquí. Un ratito. Denme un segundito para buscar el archivo que se me acaba de cerrar. Ok. Entonces, aquí lo tengo. Justamente es un consentimiento que lo tenemos en... Aquí está. Lo tenemos en el reglamento de investigación de cadera maternidad que está por aprobarse. Pues, un reglamento a veces tarda un poquito en, en aprobarse finalmente, ¿no? Pero pues ya están vías. Si ustedes tienen algún reporte de caso que les gustaría hacer, pueden venir a la oficina y solicitarlo para que lo podamos entregar. Aquí está. Voy a compartir pantalla.
Ahora, en un reporte de caso, siempre es indispensable que el paciente reciba un consentimiento informado. Aquí sí no hay consideraciones, a diferencia de un reporte de un tipo casi control, una corte, pues que obviamente es observacional, vamos a ver hacia atrás de las historias clínicas varios pacientes y ahí no se tiene que pedir consentimiento informado porque la información se recaba de una fuente secundaria, ¿no? Sin embargo, un reporte de casos sí, ¿no? Porque la información viene de fuente directa. Nosotros al ver el caso inusual vamos a entrevistar a la paciente, vamos a pedirle más información, vamos a eh, recabar más datos, de repente llamar al familiar y vamos a buscar hacer un seguimiento, ¿no? Que es, como hemos visto y vamos a ver en la guía CARE, dentro de los requerimientos para un reporte de caso te piden siempre seguimiento y para eso hay que llamar a la paciente, obviamente, o citarla frecuentemente para ir viendo cómo le va, ¿no? Entonces, siempre en tipo de reporte de caso es indispensable el consentimiento informado y todas las revistas a donde quieran mandar su reporte de caso le van a pedir el consentimiento informado, ¿no? Entonces, el consentimiento informado básicamente es sencillo, ¿no? De que dice yo, nombre, identificación, eh, se me he sido informado por tal persona que mis datos o los datos de mi hijo familiar serán analizados para realizar un reporte de caso, ¿no? Me han explicado y comprendo que se publicarán características clínicas de mi enfermedad, evolución, cronología, imágenes diagnósticas y fotografías. Lo anterior bajo estrictas medidas de seguridad que garanticen mantener el anonimato de mi identidad. Entonces aquí especificamos y aseguramos al paciente o al paciente de que no se le podrá reconocer de ninguna manera porque muchos van a requerir fotos, ¿no? Con las fotos que le vayamos a tomar. Luego dice, se me ha explicado que no recibiré ningún tipo de remuneración económica por dar esta autorización y aclaro no tener ningún tipo de presión o coartación para tomar esta decisión. Entiendo que esta publicación se hace con fines científicos y académicos que pueden ayudar al personal de salud a conocer y tomar mejores decisiones clínicas en casos similares al mío. No les voy a ver en ese procedimiento y acepto, ¿no? Entonces aquí se tiene que colocar ya sea la firma del paciente, cuidador o principal representante legal. Es recomendable que firme también un testigo, que puede ser un colega, alguien no relacionado al paciente, que con el fin de cuidar y asegurar de que el paciente sí fue informado de todo lo que está escrito allí, ¿no? Y finalmente, ¿quién aplica el consentimiento? En nombre de ustedes que van a hacer el reporte de caso, ¿no? Eso sí es importante de comentar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un reporte, una serie de casos de 10 pacientes? Pues también requiere el reporte de caso. No, si es que supera los 10, 14, 15 pacientes, pues ahí sí podemos hablar de un estudio transversal, en el que pues tenemos más de 15 pacientes, más de 20 pacientes, y ahí sí podemos dispensar de reporte de caso, ¿no? Pero si hablamos de 3, 4, 5 pacientes, 6, 10 pacientes, sí necesitamos el consentimiento informado para cada uno de ellos, ¿no? Y ahora finalmente vamos a ver la guía CARE. La guía CARE, como dije, es el checklist que nos dice que debo escribir en mi reporte de caso. Y vamos a hacerlo buscando, aquí mismo un reporte de caso. Esa es la guía CARE. Como les había mencionado en otra clase anterior, vamos a ver aquí, siempre que quieran saber cómo escribir un artículo o qué debo escribir en mi artículo, me tengo que entrar a equator.org. Uy, vamos a ver si es como son una computadora institucional. No, aquí está, EquatorNet. A veces no sé.
pero acá sí. Entonces, el Equator Network es una plataforma que te da todas las guías para que te digan cómo escribir o qué información debe ir en mi manuscrito, ¿no? Y aquí está. Se puede incluso traducir al español. Aquí está en español, ¿ve? Bueno, no lo traduce propiamente dicho, pero sí, más o menos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los estudios observacionales, revisiones sistemáticas, protocolos, etc. Y aquí tenemos case reports o reportes de caso. Y entramos aquí, ¿no? Vamos a revisar aquí. Solamente tiene la versión en inglés, ¿no? Y pues es lo que hay. Solamente tenemos versión en inglés en este caso de la guía CARE. Así que es esta versión de acá. Obviamente esto se puede traducir luego en un traductor, en una plataforma, pero no es tan complicado tampoco. Como ven, las guías, los reportes de caso tienen estas secciones. El título, bueno, palabras clave, resumen, ¿no? Y luego, sí, la parte del cuerpo que corresponde a introducción, información del paciente, hallazgos clínicos, línea de tiempo, asesoramiento diagnóstico, intervención terapéutica, seguimiento y resultados, discusión, perspectiva del paciente y consentimiento informado. Como ven, el consentimiento informado no es algo dispensable de un reporte de caso. Estos sí son los que sí o sí necesitan reporte de caso. Las otras cosas a veces podemos pensar, no sé, requiere, no requiere, podría ser que no. Entonces, en este caso sí o sí. ¿Ok? Así tengan el caso listo, tienen que tener consentimiento informado. Siempre, ¿no? Ahora, si bien acá tiene varios subtítulos, no todas las revistas manejan estos subtítulos. Sin embargo, son puntos, hitos que debemos de completar en cada reporte de caso. ¿Ok? Ahora, vayamos a buscar un reporte de caso aquí. Acá. En PubMed. Y buscamos aquí metástasis. Un caso de reporte de caso de una metástasis a placenta de un caso de melanoma. Vamos a buscar el artículo. Esto es a propósito justamente de casos que se han visto acá en la maternidad y que justo ya estamos en vías de buscar aprobación del comité de ética. Y también tiene que pasar por el comité de ética porque también es un requerimiento de las revistas. Pero pues el proceso de aprobación del comité de ética para reporte de casos es mucho más rápido o más sencillo que para un estudio observacional, porque solamente va a requerir pasar por el servicio y directamente el presidente del comité de ética, porque no requiere evaluación metodológica, solamente que el servicio acepte o confirme de que es factible la publicación o que el caso es factible, que sí va a ser, y luego que el presidente se asegure de que el consentimiento informado esté adecuadamente hecho para ese paciente, ¿no? Son las únicas condiciones, entonces también requiere pasar por comité de ética un reporte de caso. Entonces, acá tenemos un reporte de caso que vamos a evaluar de acuerdo a la guía CARE. Vamos a ver acá, lo descargamos. Ya está, mejor. Vamos a ver parte por parte. Acá tenemos, ¿no? En el título dice el diagnóstico o intervención de foco de principal interés
está seguido de las palabras reporte de caso. Acá no está seguido de las palabras de reporte de caso, solamente dice metástasis placentaria de melanoma materno. No habrá nada de reporte de caso, bueno, eso sería algo que no colocaron. Vamos a separar las pantallas un ratito para que sea más sencillo. Ahorita vuelvo a compartir. Ahora sí, se pueden ver las dos pantallas juntas. Entonces, ¿qué más sigue? Palabras claves, 2 a 4 palabras claves. Aquí, por ejemplo, no tiene palabras claves, entonces otro check menos que no colocaron para identificar este caso. ¿Qué más dice? En el resumen, tiene que tener una introducción de que dice que es único de este caso y que añade a la literatura científica. Entonces acá habla del melanoma, reportamos el caso de una mujer de 28 años con melanoma durante el embarazo, y en el parto la evaluación de la placenta reveló melanoma metastásico y múltiple metástasis, una metástasis multiorgánica también se desarrolló, ¿no? Pues este reporte es el primero de una paciente con melanoma metastásico placenta que sobrevivió más de 7 meses después del parto. Bueno, sí, colocan que es lo único del caso y es que esta paciente sobrevivió más de 7 meses. Según lo que yo he revisado anteriormente, la sobrevida es de solamente 1 mes, ¿no? Entonces esta sobrevivió bastante tiempo. Luego dice, los principales síntomas e importancia, hay hallazgos clínicos importantes, el principal diagnóstico y las conclusiones, ¿no? Eso sí no colocaron, no han colocado mucho conclusiones del caso en el resumen, ¿no? Luego en la introducción dice 1 o 2 párrafos resumiendo por qué este caso es único, que podría incluir referencias, ¿no? Y acá podemos leer que tiene solamente un párrafo. Habla de la presentación, solo constituye el 8% de tumores malignos que ocurren durante el embarazo. El melanoma es el tipo más común de cáncer que metastasiza a placenta, ¿no? Constituye la que metastasiza más al feto. Y pues no es muy claro en ese sentido, ¿no? Con respecto a la... Sí menciona porque es único, podríamos decir que sí, pero no habrá mucho ahí de la sobrevida, que es lo que hace más único este caso, ¿no? Entonces, también otro check menos podríamos decir. Luego, en la información del paciente, identifica la información específica del paciente, 28 años, grávida 3, para 2, llegó al hospital a las 5 semanas de gestación, etcétera. Preocupaciones principales y síntomas del paciente. Sí dice acá que llegó porque tenía una lesión pigmentada que no sanaba en el brazo izquierdo, ¿no? Y ella tenía 5 semanas de gestación. La biopsia salió de tal tipo. Dice luego historia médica, familiar y psicosocial que incluya información genética relevante, y que luego dice intervenciones relevantes pasadas con resultados. En este caso el paciente no tenía los registros de la institución donde fue atendida. No, ahí explica que no tiene información, información pasada porque el médico no brindó comentarios, el médico que le atendió la lesión. Luego dice que a las 31 semanas de edad gestacional notó una masa axilar. Parece que le hicieron una biopsia, le quitaron esa lesión que no curaba. No hay más información al respecto porque no encontraron información médica, dice que fue eliminada y el médico que la atendió no dio comentarios. Entonces esa parte sí está
especificada, ¿no? Luego acá habla de el examen físico. Sin embargo, es recomendable que un reporte de caso se pudiera dividir en estos subtítulos para que la lectura sea más que sencilla, sino más completa, ¿no? Y que uno pueda buscar e identificar el dato que justamente necesita. Si es que ve un caso similar, ¿no? Sigue describiendo y acá dice, ¿no? Una completa revisión de los sistemas mostró no enfermedad metastásica, una revisión total de la piel corporal, encontraron una cicatriz bien cicatrizada, de excisión amplia en el bíceps izquierdo y adyacente, y una linfadentomía axilar también, la cicatriz, una linfadentomía axilar. Y no habla mucho de el examen físico que le tomaron a la paciente. Así que bueno. Luego, con respecto al diagnóstico, pues aquí lo tenemos, ¿no? En el que dice, en el que ya acá le tomaron, pues no, ya cuando dio a luz, que le tomaron pues a la placenta, inmunografía, ¿no? Le encontraron esas proteínas, hallaron hallazgos inmunofenotípicos, etc. Entonces todo el análisis anatomopatológico, el análisis radiológico más abajo en el que menciona la radiografía de tórax, tomografía, donde encontraron la metástasis en todo el cuerpo. Y luego con respecto a la intervención terapéutica, vemos justamente aquí que la paciente se enroló en un ensayo clínico para su tratamiento, ¿no? Luego finalmente seguimiento. Encontraron otro nódulo. Aquí está, ¿no? La paciente estaba yendo bien hasta que estuvo libre de síntomas 15 meses después del parto, donde tuvo síntomas agudos de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y luego encontraron una lesión metastásica solitaria en el ventrículo izquierdo del cerebro. Entonces ahí ya volvió el cáncer, ¿no? O sea, quedó la metástasis ahí. Entonces vemos esa parte del seguimiento y finalmente resultado que la paciente murió con compromiso multisistémico 19 meses antes del parto. Sin embargo, acá arriba habíamos visto que eran solo 7, ¿no? Acá dice dice más de 7 meses después del parto. Entonces, no fue tan específico tampoco. Entonces, como ven, este reporte de casos, si bien interesante, hay varios detallitos que pueden estar implícitos en el texto, sin embargo, no cumple todos los checklists que podría haber cumplido de repente, ¿no? Claro que es un caso que se entiende, que se puede leer, que sigue siendo siempre interesante. Acá también los gráficos, nomás tenemos los gráficos de la placenta. Puede ser interesante quizás un gráfico también de la metástasis o de repente del melanoma o de los nódulos para confirmar que en ambos cánceres son lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, como dije, en los reportes de caso a veces suelen hacer también una breve revisión del tema o de los casos previos, ¿no? En este caso, como ven en esta tabla, han resumido los casos de melanoma materno, ¿no? Metastásico a placenta, melanoma materno, todos los casos de metástasis a placenta, que en ellos se han encontrado solamente 19, y casos con metástasis fetal, ellos se han encontrado 5. Al momento que redactaron este artículo, hicieron esta revisión de otros casos también. Entonces es algo muy usual en un reporte de caso, que se aprovecha para revisar el tema. Y pues va discutiendo. Dice que la discusión tiene que ser científica de las fortalezas y limitaciones asociadas a este reporte de caso. Tiene que ser con referencias. Tiene que haber razonamiento científico para cualquier conclusión, incluyendo las posibles causas que podríamos
hipotetizar, etcétera, ¿no? Y finalmente deberíamos encontrar aquí la sección de que la paciente tuvo consentimiento informado, sin embargo, no lo encontramos, ¿no? Otro punto menos para este reporte de caso, en el que no especifica que la paciente firmó consentimiento para este reporte. Como ven, por más de que esté publicado en PubMed, por más de que esté publicado en una revista que se supone que pues, es un poco más rigurosa y en inglés, no ha cumplido todas las especificaciones, ¿no? Que suele tener ese tipo de reportes. Veamos, uy, ¿de qué año será esto? Acá dice dermatología del año 2001. Entonces, con razón, por eso es que es un reporte que no tiene estas especificaciones, porque CARE pues se creó mucho después, ¿no? Ahora sí tenemos esta guía que nos permite que la información sea estándar entre los reportes de caso. Esta pues, estrategia les sirve no solamente para poder hacer una lectura crítica de un reporte de casos, sino también para que ustedes puedan ir redactando. Ustedes van, imprimen o lo descargan y van chequeando de que tengan toda la información. Pueden de repente hacer un cuestionario, una entrevista para la paciente, para su paciente, para tener todos los datos que aquí le piden, cosa que no hacen este tema de una segunda, tercera, cuarta entrevista, que al ser diagnósticos en población vulnerable, pues a veces puede ser un poco delicado de manejar. En una sola entrevista abarcan todo y con eso pues tienen su reporte de caso. Ante esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que les gustaría subsanar? ¿O quedó todo claro de repente? Buenas tardes, señorita Claudia. Una pregunta. Dígame. Si el reporte de caso, por ejemplo, también se podría, sí o sí necesita el consentimiento informado del paciente. Así es. Así sea, por ejemplo, sobre un determinado resultado de análisis, en este caso puede ser, por ejemplo, un trazado de un monitoreo fetal, ¿no? Que se utiliza la impresión de un documento, de un papel. Entonces ahí se observa cómo es que la variación de los, por ejemplo, de los latidos cardíacos fetales, los movimientos, en la cual uno va evaluando, identificando, eh, pero quizás con solamente con ese papel, con el informe, ya uno puede de repente hacer un reporte de caso, pero quizás justo ahí preguntando, no necesita el consentimiento del paciente porque no sé si estoy equivocada o es necesario para hacer el reporte el consentimiento del paciente para el informe de ese reporte. Sí es necesario, porque toda información clínica le pertenece al paciente, pero la custodia el hospital. Ni siquiera el médico o quien atienda, ¿no? Sino lo custodia el hospital, que es custodio de la información, propiedad del paciente. Y obviamente ese trazado sigue siendo propiedad del paciente, ¿no? Ahora, me imagino que ese trazado tiene una connotación clínica, ¿no? De Mm, trasfondo clínico, entonces igual va a tener que tomar datos de qué enfermedad tuvo el paciente o qué condiciones tenía para que ese trazado sea inusual. Entonces, de y- todas maneras necesita la aprobación del paciente, ¿no? y- Ahora, en esta sección, si es que no es algo así, algunas revistas podrían aceptar incluso una aprobación verbal y se describe, ¿no? La parte de perspectiva del paciente. El paciente fue comunicado vía telefónica del interés de publicar el caso como un reporte de caso y el paciente dio su aprobación verbal para esta publicación pidiendo que se le leyó el consentimiento por teléfono de repente, ¿no? Y el paciente dio su aprobación verbal, ¿no? Entonces podría ser así, pero siempre hay que pedir permiso al paciente, ¿no? De cualquier reporte que se haga. y si por A o B no está el paciente, se puede pedir permiso a la institución. No, sí siempre se tiene que pedir permiso al paciente. Ah, ok. Mm, gracias. Ok, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, agradezco a todos su presencia.
Y pues nada, vamos a seguir, continuar con los cursos esta semana, ya la semana que viene se termina y esperemos que les esté siendo de utilidad estas clasecitas que estamos dando todos los días. Muchas gracias por su... Doctora, Dígame. doctora, disculpe. Quería hacerle una pregunta. Y yo que tengo ciertas dudas, si bien es cierto, estoy entendiendo que sí, de todas maneras se necesita consentimiento informado. Por ejemplo, yo en el trabajo tengo un caso clínico que le estoy armando, es referente a una preeclampsia que ella ya estaba cursando con el síndrome GEL. Y el caso es de que estuve cerca, en todo caso, a ver, voy a ordenarme. Ya se tiene todos los datos, en todo caso, para poder yo remitir y empezar con esto que elevar un informe científico para que mi ánimo es que esto se llegue a publicar. El tema es, en ese caso, también yo necesito entonces tener el consentimiento informado de la paciente. Así es, sí. Oh, ok. Sí, siempre sí, en todos los casos, como repito, sobre todo en nuestra población, que es una población vulnerable, requiere consentimiento informado. De acuerdo. Como De acuerdo. repito, es posible la figura, sí he visto, que cuando por temas de distancia o que de repente la paciente falleció, ¿no? Se puede hacer un consentimiento verbal donde se estipule ahí que se leyó el consentimiento informado del paciente y el paciente aprobó de forma verbal que se publique su caso, ¿no? Pero sí, siempre tiene que haber comunicación con la paciente y explicarle que se va a publicar su caso, ¿no? Por ser inusual, por ser diferente, ¿no? Bien, Doctora, doctor. disculpe. Muchas gracias. Dígame. Eh, sí, ¿y hay algún modelo de consentimiento informado para un reporte de caso? Sí, el que yo mostré. El que mostré es un modelo de consentimiento informado. Voy a intentar compartirlo acá. A ver, déjenme un ratito para descargarlo. A ver, ayer había descargado. A ver, déjenme ver acá. Bibliotecas. Doctora, buenos días, buenas tardes. Una pregunta para el reporte de caso, uno ya cuenta con el consentimiento el consentimiento informado del paciente y luego que uno tenga eso, tiene que también pedir permiso al hospital porque se va a hacer un reporte de caso de un paciente del hospital, ¿verdad? En el caso de la maternidad, sí. Sí, Y en porque caso de otro hospital, va a depender de la institución en otros hospitales, como no suelen, los institutos son los que suelen tener comité de ética, ¿no? Entonces, todas las investigaciones tienen que pasar por su comité de ética. Pero otro hospital creo que va a depender de la oficina académica que tengan, de la dirección académica que tengan, ¿no? ya. Y después, doctora, que se va a una revista, como usted mencionó, el Hindawi, y ahí se puede colgar ese reporte del caso. ¿Tiene que ser necesariamente en esa revista? ¿Tienes que ser socio de esa revista o cómo es el paso? No, Gracias. en realidad no he explorado tanto el Hindawi. Sé que hay revistas en español y que no cobran. Generalmente cuando son en español, no, la mayoría no cobran. Pero es cuestión de revisar las especificaciones de cada revista. Uno lee instrucciones para autores y va a encontrar ahí que esa revista no es de pago, o es gratuita, o es open access, que también es otra forma de decir que es gratuita, ¿no? Ahora, puede ser que también la revista que apunten pide entre los documentos una aprobación del comité de ética. Si es que fuera así, o buscan otra revista o buscan una revista o buscan aprobar su reporte por el comité de ética de alguna universidad o de alguna otra institución, en el caso quieran publicar solamente ahí, ¿no? En el caso de la maternidad sí tienen que pasar por el comité de ética, sobre todo para salvaguardar que se firme el consentimiento informado, ¿no?
Ah, ya, ya. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, agradezco mucho su participación el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hasta Buenas mañana. tardes. Hasta Hasta mañana. mañana.